Inclinamos nuestros rostros. Señor, Padre amado, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos aquí entre hermanos, Señor, con nuestro corazón dispuesto a aprender, de estudiar tu palabra, Señor, de entender y comprender el mensaje que tienes para este tiempo y la responsabilidad que tenemos al escucharlo, Señor. Permite que nuestro entendimiento sea limpio el día de hoy. Quizás preconceptos, quizás ideas erróneas de falsas enseñanzas, Señor, se puedan hacer a un lado y podamos recibir este mensaje, Señor, con toda humildad, dejando un poco el orgullo y las ideas preconcebidas, Padre. Ayúdanos a crecer cada día en ti, ayúdanos a amarte más, ayúdanos a odiar el pecado, ayúdanos a afianzarnos en esa relación que tenemos contigo, Señor. Gracias por hoy tener el privilegio, Señor, de estar acá, de reunirnos en libertad, sin presión, sin persecución, con todas las comodidades que hoy podemos disfrutar del Internet, de nuestros hermanos, de ver sus opiniones, sus rostros, Señor. Sabemos que llegará el momento en que no lo podamos hacer. Y ayúdanos a prepararnos para valorar cada uno de estos momentos, porque simplemente no es una reunión más, es un encuentro contigo en el cual nuestro aprendizaje y nuestra fe en ti debe ir creciendo, Señor, para esta preparación que requieren nuestros tiempos. Pedimos, Señor, por el hermano Edison, que es el que nos va a exponer como tal el tema, Señor, que seas tú a través de él el que nos instruya en cuanto a sus conceptos, en cuanto a la sabiduría, Señor, que tú le brindas, Señor. Fortalécelo, apóyalo en sus pruebas, en sus dificultades, Señor, con las cosas que cada día nosotros seres humanos afrontamos, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Bien, hermanos, contando con la bendición de Dios, entonces vamos a empezar esta parte 10 del mensaje a la Odisea, que, que todavía tiene mucho por darnos, pero ya estamos empezando a cerrar. Hoy vamos a profundizar un poco de una forma práctica los conceptos que habíamos visto desde hace 15 días y hace 8 días con respecto a lo que es el oro purificado en fuego. Hace 8 días nos respondía la hermana Milvia, si mal no recuerdo, fe, esperanza y amor, ¿cierto? Y hoy vamos a hacer un estudio que va a diferir de los anteriores en cuanto a que solamente va a presentar citas del espíritu de profecía y una cita contextual de Uriah Smith, que de hecho ya la vimos hace 8 días, solamente para eso, para contextualizarnos y saber en qué punto estamos hablando. Y vamos a desarrollar el tema teniendo en cuenta siempre lo que hemos aprendido hasta aquí, ¿cierto? Aplicar el mensaje a nuestro propio caso. Van a haber unas citas que se dirigen especialmente a los ministros, pero hemos de recordar que como miembros de la Iglesia Cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel, todos somos ministros para alguien más. Así pues que es aplicable a todos nosotros y vamos a aprender un poco cómo se manifiesta ese oro refinado al fuego en nosotros, manifestado en lo que sería la fe, la esperanza y el amor. Recordemos que el Señor nos desea gracia y paz, y que Él mismo es quien nos manda las reprensiones y nos corrige porque nos ama y sabe lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos dejar atrás. Vamos a darle y recordemos los primeros versos. Por cuanto eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Era la advertencia. Y se nos decía cuál era la cualidad de estos tibios. Porque dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por lo tanto, el Señor nos aconseja que compremos oro refinado por fuego para que seamos ricos, vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez y que unjamos nuestros ojos con colirio para ver. Y luego nos dice esas palabras para que recordemos que Él está siempre atento, tocando a la puerta de nuestro corazón y que si estamos dispuestos, entrará a nosotros, hará morada con nosotros y cenará con nosotros. Así pues, con esta gran esperanza que tenemos de ver a nuestro Creador cara a cara y conocer los propósitos que ha tenido en nuestra vida desde que
incluso desde antes de estar en los pensamientos de nuestros padres, pues vamos a seguir aprendiendo y reconociendo que sus reprensiones son solo llamados de amor para que despertemos de nuestro estupor y nos pongamos a hacer las obras que corresponden a la fe que manifestamos. Entonces, vamos a recordar lo que nos decía Urias Smith, pero antes a recordar hasta quién está dirigido el mensaje de la Odisea. Ya hemos visto para los cristianos del tiempo del fin y vamos a puntualizar aquí, según esta cita, ahora aplicándolo directamente a los adventistas, de los cuales nosotros vendríamos a ser un vástago, ¿cierto? Y dice, el mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo, sumamente aplicable para nosotros. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Desde 1840. Eso, siglo XVIII, ¿cierto? Ahora, ese mensaje nosotros estamos llegando al fin del tiempo en el cual ese mensaje debe ser proclamado. Por lo tanto, más aún para nosotros, pero hemos de saber que hay toda una historia en la cual el Señor ha dirigido a su pueblo laodicense, representado, como se dice aquí, por lo que ha sido el pueblo adventista. Y vamos a ver, porque recordemos que se nos decía que si no se arrepentían serían vomitados de su boca. Y pregunto yo ahora, ¿será que la iglesia adventista denominacional ha sido vomitada ya de la boca del Señor? ¿Qué responden ustedes, mis hermanos? La denominación, sí. Hermana Sandra. Sí, hermano, la denominación sí, pero sabemos que habrán algunas personas que alcanzarán a entender y a ser parte de esa lluvia tardía, gracias a Dios. Dios tiene pueblo en toda parte, pero la iglesia no, como lo dijo el hermano. Sí, Sí, gloria a Dios. Dale, Cris. sí, sino que sabemos como tal el cambio de esa vara, lo que representa lo que sucedió en el 2000 en Polonia, de la unión de la Iglesia Católica con la Iglesia Adventista, un pacto de no agresión, pero ahí abarca quizás el tema de los ministros. Recordemos que quizás el juicio empieza precisamente por las cabezas, pero también hay un detalle muy importante que tiene que ver con ese juicio que termina para este mensaje para el año 2028. Entonces, mientras ellos están esperando ser partícipes del derramamiento de la lluvia tardía, y cuando lo están esperando prácticamente es porque la puerta se cerró. También ahorita mientras leía esta cita pensaba cuando los discípulos le preguntaban a Jesús cuándo acontecerían todas estas cosas. Entonces él no se las dijo tal cual como en palabras así, sino que empezó a entremezclar una serie de eventos de lo que pasaba en Jerusalén y para nosotros. Pero pues la pregunta hoy, si estuviera Jesús acá, sería exactamente la posición de los discípulos, pero el tiempo se acabó. Entonces no se los digo porque pasaban 2000 años y quizás no estaban preparados para recibir tantas cosas como las que iban a acontecer. Pero resulta que estamos a menos de 6 años y sí estaremos preparados con todo lo que se está mostrando y lo que se presenta, porque si pensamos quizás en ese tiempo de preparación en el cual ya el tiempo hay un punto específico, entonces por lo tanto también nos estaríamos quedando por fuera. Entonces, más allá de tener el conocimiento y esa respuesta que en ese entonces ellos desearon y que hoy, gracias a Dios, hoy nosotros tenemos y disfrutamos, pero también abarca ese compromiso y esa disposición del muy poco tiempo, el poder hacer la labor que ellos en cuanto al contexto, cuando se dieron cuenta que Cristo no venía, igual siguieron predicando con el mismo fervor. Ellos lo hacían porque pensaban que en su generación iba a venir. Sin embargo, después que se dieron cuenta que no en esa generación iba a venir, pues el ánimo como tal no cambió, el entusiasmo, el empeño, el esfuerzo, y cuanto más nosotros que tenemos el tiempo específico, tenemos el mensaje, tenemos las verdades, pero pues sin embargo no asumimos esa responsabilidad. Super, Cris, muchas gracias. Igual lo que decíamos, los grandes dirigentes de la iglesia adventista, probablemente la mayoría de ellos ya han sido vomitados, sobre todo los que han tenido la oportunidad de conocer este mensaje final, de saber que bíblicamente la profecía de la segunda venida establece el año 2031 como la fecha límite. Estos sí que lo han sido.
y por sus palabras, después de haber rechazado el mensaje, podemos afirmarlo. También el hecho de que nosotros hagamos parte de una nueva iglesia que sostiene las doctrinas de los adventistas primeros, los pioneros adventistas, es una muestra de que la denominación adventista del séptimo día ha sido vomitada, ¿cierto? Y, y seguramente esto para los hermanos que están o que han salido recientemente de la iglesia adventista sea muy chocante, pero justamente el hecho de que ustedes hayan salido, los que han salido de allí, es una muestra y una evidencia de que es así. Pero ¿por qué fue esto así? Dice aquí, no se le ha prestado la debida atención, porque el mensaje era, eres un necesitado, eres un ciego, estás desnudo. Y ellos dijeron, no, yo soy rico, eso se aplica para otra gente. Los que no conocen la fe adventista, ellos sí merecen el mensaje laodicense. Pero los mismos adventistas han reconocido casi desde siempre que el mensaje de la Odisea se aplica a ellos. Entonces, la consecuencia que sufrieron ellos es lo mismo que nos decía Cris, es lo mismo que nosotros podremos sufrir si no aprovechamos el poco tiempo que tenemos. No sabemos cuándo pasa nuestro nombre por la lista y cuando pase ya no tendremos oportunidad de volvernos en nuestros malos caminos. Así que el tiempo es ahora, ¿cierto? Edison, Siempre la salvación es hoy. Hermano, bien pueda. eh, también hay varios puntos, porque quizás las personas que salen de la iglesia, aún pues por ciertos lapsos, y aquí nunca es una gran diferencia en juzgar, criticar y denunciar. Son tres conceptos totalmente diferentes y simplemente se denuncia lo que hace la iglesia, es parte de la labor, no con esa intención de estar señalando, criticando, pero casi siempre ese proceso que pasa en la vida cotidiana pasa con la iglesia. Cuando nosotros llegamos estando en otra denominación y llegamos a la iglesia adventista, pues es que realmente todo diferente, la doctrina es tal cual como está en la Biblia. Esas verdades de cierta manera pues van inflando un poco el tema del orgullo. Pero cuando miramos y comparamos con la iglesia Cuarto Ángel, a comparación de lo que viene enseñando la iglesia adventista, pues esa misma brecha es igual de grande. Entonces, si miramos hacia abajo, nos enorgullecemos porque estamos mejor que los demás. Pero cuando miramos hacia arriba, sabemos que hay un camino más para recorrer y que nos falta demasiado. En cuanto a la certeza del por qué la dirigencia adventista, son muchos casos que se han citado, por nombrar algunos. Recordemos que en parte de las conferencias que mostró el hermano Víctor, alguien llevó como tal unos CDs cuando se empezaron a grabar estas conferencias y se llegó a una parte importante de la cúpula de la iglesia adventista en Europa y alguien simplemente llegó, miró el material y dijo, si vuelves a presentar esto, te vamos a sacar de la iglesia. Fueron destruidos esos CDs. Entonces, como tal, la dirigencia tiene el conocimiento de lo que se viene mostrando. Hay pastores como Esteban Bor, por ejemplo, este mensaje lo ha escuchado, hemos visto cómo ha devuelto sus explicaciones que no tienen un sustento, pero pues sin embargo la gente dice amén a este tipo de cosas. Pasó también con YouTube Bachelor, que en medio de todo tiene esta misma línea, pero no se arriesgó como tal el mensaje. Y pues en lo personal estuve estudiando un tiempo con Joel Flores, en el cual es una persona pues que admiro mucho por su manera de explicar, pero que igual en medio de correos y cosas que se enviaban son personas que simplemente no se abren porque no es posible, porque es que cómo me vas a ir a enseñar, por qué no me lo mostró a mí, por qué a ustedes. Entonces, mientras eso esté así, es una clara certeza de la dirección que está tomando la iglesia, incluso también con lo que viene mostrando el ministerio, porque es lo importante, más allá de venir a hablar, es ver con las relaciones que está teniendo la cercanía de la iglesia adventista a través de este personaje, Ganun Diop, en el cual este ecumenismo y es un alto dirigente de la iglesia, o sea que esta gente es consciente de lo que está haciendo y pues lo hemos replanteado mucho. Cuando sea la ley dominical y esa unión, entonces dejarán de llamarse adventistas del séptimo día. Pues sí, tendrían que hacerlo, ¿cierto? Y de hecho, pues ya ellos no representan que, la verdad que encerraba ese nombre, que fue elegido y que fue aprobado por Dios para la iglesia adventista del séptimo día, que en sí mismo ya encierra o encerraba el mensaje, así como también el nombre de nuestra iglesia encierra el corazón del mensaje. Pero vamos adelante a ver qué más nos dice la cita. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán, ojo, ¿cómo? Individualmente las ricas mercancías del cielo.
no por grupos, no por denominaciones, por individuos, cuando nos demos cuenta de que nos hace falta amor, fe, esperanza y un celo ferviente y profundo por las almas, vamos a pedir estas riquezas que Dios nos ofrece. Y nos cita, obviamente, Apocalipsis 3:18. Llamo honesto que me compres oro refinado en fuego. Ahora, ¿cuántos contemplan las cosas de una manera distorsionada, en la forma en que Satanás quiere que las vean? ¿Ves qué faltaba ahí también? Discernimiento, colirio. Y nos explica aquí, podéis manifestar gran celo en el esfuerzo misionero, como lo hicieron los adventistas o no. Han llegado a todos los continentes y prácticamente a todos los países. Y sin embargo, debido a que ese esfuerzo está contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo, no es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta. Es interesante, no sé cuántos tengan presente el mensaje del profeta Ageo, son solamente 2 capítulos, pero en el mensaje del profeta Ageo se habla de la reconstrucción de Jerusalén, ¿cierto? Se le dan profecías a Zorobabel y a Josué, y se dice que desde allí el Señor los iba a bendecir para que le construyeran un nuevo templo, un nuevo lugar para su residencia, llamémoslo así. Pero en el mismo mensaje se les da una especie de parábola y se les pregunta a los sacerdotes qué pasa si los vestidos del sacerdote tocan algo inmundo, ¿se vuelven inmundos, sí o no? Y los sacerdotes responden sí. Y entonces el Señor les da por medio del profeta la enseñanza. Asimismo, todo lo que vosotros ofrecéis está contaminado y se nos viene a explicar en la forma que se muestra aquí. ¿Por qué está contaminado? Porque tienen un pronunciado sabor al yo, contaminados con egoísmo. Entonces nosotros debemos de orar para que eso no nos pase, porque todos somos humanos y todos tenemos la misma tendencia al pecado. Por lo tanto, nos puede pasar, no somos especiales. Entonces, para que no nos pase, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la cura al Señor, ¿cierto? Pedir que el Señor nos ayude a ver cuál es la profundidad del engaño en el cual podamos estar, si es que estamos siendo egoístas, si es que estamos haciendo las cosas por un propósito que no sea estrictamente la gloria y honra de Dios, que nos podamos dar cuenta para que no caigamos en esa infatuación. Pues, ¿qué pasa? Podemos hacer todos los esfuerzos del mundo y llegar a todos los rincones del mundo, pero nosotros mismos nos perderíamos porque el Señor no puede aprobar una ofrenda que está manchada y corrupta. Dice, a menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que Él ocupe el templo del alma, a menos que el corazón esté lleno de sus atributos divinos, cuando las acciones humanas sean pesadas en la balanza del cielo, serán declaradas faltas. Habíamos visto también un poco de esto. Cualquier muestra de cristianismo que esté desprovista de un amor profundo por Cristo Jesús es solamente formalismo. Hermana Nerlis, ¿cómo está? Bien, pueda, feliz sábado. Hola, hermanita. No sé si tienes el micrófono apagado. Sí, feliz sábado, hermanos. Amén. No, quería comentar que estoy aquí en la casa de una hermana adventista que la estoy esperando. Bueno, de hecho va llegando ya. Y a lo mejor ella va a escuchar el mensaje, pero creo que no, porque veo que viene su esposo. Ok, si Pero pueden escuchar, creo que las citas que sí, vamos a traer adelante les van a servir. sí, ajá, y tal vez me gustaría ver si pudieran dar pinceladas de la venida de Jesús del 2031. Claro que sí, hermana. Ah, Vamos a ver, el Señor nos sí, sí, a ella yo ya le he hablado del mensaje del 2031, pero de hecho ella piensa que yo voy a la iglesia adventista porque ella va a otra iglesia, pero yo poco a poco le voy a ir diciendo a ella. Voy a tratar a ver ahorita si ella quiere escuchar. Amén, amén, hermano. Nada más esto, Así hermano. sea. Así sea, y que el Señor disponga su corazón. Amén. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué nos decía aquí? Debemos tener la puerta del corazón abierta para Jesús.
¿cierto? ¿Para qué? Para que Él entre y ocupe el templo del alma. O sea, entendiendo a cada persona como el templo del Espíritu Santo, que es una de las verdades primeras que aprendemos de la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice, a no ser de que esto sea así, cuando seamos juzgados, seremos hallados y declarados faltos, ¿cierto? Si no tenemos el amor de Cristo moviendo todas nuestras intenciones, de nada valdrá cualquier esfuerzo que hagamos. Y nos dice, el amor de Cristo nos hará ricos, pero muchos no comprenden el valor de su amor. Muchos no se dan cuenta de que el espíritu que albergan está destituido de la humildad y la mansedumbre de Cristo, destituido del amor que los convertiría en canales de luz. ¿Vale? Entonces, la clave para ser canales de luz, ¿cuál es? Amor, ¿cierto? Pero la clave para tener amor, ¿cuál es? Fe, ¿cierto? Porque la fe que viene por el oír nos enseña a Cristo Jesús. Y cuando vemos a Cristo Jesús no podemos ver sino amor, porque nos amó hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos reflejar. Ese es el amor que quiere que nosotros tengamos, que podamos amar incluso hasta la muerte. Hermano, ¿Quién puede, hermano? quizás esa cita abarca muchos conceptos, a menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que Él ocupe el templo del alma. Hoy sabemos el papel de esa triple alianza y el papel del espiritismo, porque pues tenemos el concepto de lo que es una puerta dimensional, de la manera en que se abre, pero también podemos estar en el error ya estando dentro de estar buscando a Dios en sentirnos importantes y de qué manera Dios necesito que me muestres algo, muéstrame algo, ilumíname con algo, o quiero tal respuesta y hay gente como que se esfuerza en cuanto a un ayuno, orar no sé cuántas horas y es quizás un punto muy delicado porque con todo lo que se está viendo y Satanás tratando de hacer su obra, es precisamente esto, porque abrir esa puerta abarca muchas cosas. Hoy, por ejemplo, gente que cree que simplemente es para que le lean la mano, pero de hacer simplemente esa meditación que te enseñan en el yoga, el ver ciertas cosas, ciertos conceptos a través audiovisual, pero al abarcar esa transformación en cuanto a leer la palabra, en cuanto a realmente abrirle el corazón a Dios, aparte de cómo forzar las cosas como las quieren hacer, y es quizás un punto muy delicado que desafortunadamente ese concepto de puertas dimensionales no se tiene en ningún otro lado. Hermano, ese tema es una lanza para nosotros, porque hablo del tema de puertas dimensionales y todo lo que encierra, porque curiosamente, valga la redundancia, nos abre las puertas a los corazones de las personas que están engañadas en esto. También lo hemos visto y nos gozamos de las personas que han salido de la iglesia adventista y que nos acompañan ahora porque nos muestran un refinamiento en la doctrina, también en el actuar que difícilmente se ve incluso en el mundo cristiano, pero también hemos de asombrarnos de las personas que han salido de estos caminos tortuosos que sería la nueva era y todas las cosas en las que se deriva, entre ellos el mismo Pastor Javi y todo lo que podemos aprender de estas personas que Dios en su momento direcciona el camino de sus pensamientos para que vayan a bien y no a mal hacia donde Satanás los quería llevar. Y que sí, esa otra parte importante, y recordemos en este caso, ahora que lo mencionas, Cris, la relación que tiene este mensaje de la Odisea con el mensaje a Filadelfia, de la puerta abierta y de las llaves que tiene Cristo para abrir esas puertas, tanto las del cielo como las de los corazones de nuestros congéneres. Entonces, aprovechemos toda esa potencia y todas esas promesas que Dios nos da, apliquémosla a nosotros porque son para nosotros y a la misma vez enseñemos a los que no las conocen que ellos también pueden aplicarse esas promesas a ellos y sentirse tan amados por Dios como por Él. Ahora, vamos a ver entonces qué era lo que nos decía Urias Smith sobre el oro refinado en fuego. La fe es el elemento principal de la riqueza espiritual, pero en la fe debe añadirse nuevas cosas. Y nos explica que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y que por lo tanto la esperanza debe acompañar inseparablemente a la fe.
Y luego que Pablo nos dice que la fe debe obrar por amor. Y ahí ya encontramos los 3 puntos esenciales en los cuales hemos resumido el oro refinado en fuego. Fe, esperanza y amor, ¿cierto? Ahora, vamos a ver una cita en la cual el espíritu de profecía nos habla directamente de estas 3 cualidades. Vamos a ver cómo lo aplica ella y vamos a aplicarlo a nosotros, ¿cierto? Una vez más, recordando lo que hemos aprendido hasta aquí. La forma más sensata de juzgar nuestro camino es juzgar lo que podríamos haber sido si desde que conocimos a Cristo hubiéramos seguido siempre hacia adelante, sin vacilar, obedeciéndolo, ¿cierto? Y luego, así digamos, si hemos de aplicar estos mensajes a alguien más, va a estar también mesurado, sabiendo que nosotros mismos hemos fallado en estas cosas. Ahora vamos a empezar con esto. ¿Qué pasaje bíblico nos recuerda esta imagen? La samaritana. Sí, eso. La mujer samaritana, que era una mujer pecadora, ¿cierto? Y que aparentemente, pues los judíos de Cristo, pues no podían acercarse a ellos porque el Señor había prohibido, según los fariseos, el trato de su pueblo con cualquier otro tipo de pueblo, pero eso no era lo que Dios había prohibido. Lo que había prohibido era las uniones ilegales como tal el matrimonio con estos pueblos, mas nunca el Señor quiso que su pueblo se encerrara en una burbuja y que dejara de ser luz del mundo, sino que estuviera en medio de ellos y los salvara. Entonces, ¿qué pasó con la mujer en el pozo de Jacob? Vamos a ver Juan capítulo 4, versículos 3 y 14. ¿Qué nos dice? Juan 4, 3. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que Para vida eterna. Que salte para vida que eterna. salte para vida eterna. Ven, gracias hermano. Entonces, ¿qué se nos está expresando aquí? ¿Qué le quiso expresar el Señor a la mujer samaritana? ¿Cuál es el agua que Cristo le podía dar a la mujer samaritana sabiendo que no tenía ni siquiera un tiesto para sacar agua del pozo? ¿Y cuál es eso? ¿Quién puede, hermana? No, que el agua que le iba a dar era el mensaje para que ella fuera y lo llevara también. Así es, pero ¿cómo no solamente le iba a dar el mensaje, sino que le iba a demostrar el mensaje? ¿Cómo se lo demostró? Con amor. Con amor, acercándose a ella y no la rechazó. Amén, eso es, con amor. Y eso es lo que Él promete que podrá salir de nosotros, como a raudales, amor. Si nosotros recibimos el amor de Cristo, luego no tendremos sed, es agua viva. Y curiosamente también sabemos que cuando el Señor murió en la cruz, ¿qué brotó de su costado? Agua, sangre. Sangre y agua. Sangre y agua. Las dos, por 2 fuentes diferentes, que representaban amor y justicia, ¿cierto? Ahora, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, pero ¿cómo lo obtenemos? Estamos hablando de que lo principal es la fe, ¿cierto? Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿cierto? Que es galardonador de los que le buscan. Pero entonces, luego la palabra nos dice que cómo se obtiene la fe. Dice Pablo, la fe viene por El oír por la palabra de Dios. el oír de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios nos aumenta la fe. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos hambre y sed de justicia, ¿qué hacemos? Vamos a la fuente de agua viva. ¿Y cuál es la fuente de agua viva para nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús, pero Cristo Jesús
en este momento no está con nosotros como hombre. ¿Cómo se manifiesta Cristo Palabra. Jesús? La Sí, palabra. gracias. Eso, la palabra. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Ir a la palabra para que la palabra nos genere fe y luego esa fe se manifieste en amor. ¿Sí, hermano? Bien pueda, Cris. No, que cuando leemos estos textos vemos, por ejemplo, cuando miramos el tipo de culturas en el pueblo antiguo, pues en el cual no había las comunidades que contamos hoy, era una regla que sí o sí a todo caminante que pasara por cerca de la aldea o del pueblo o la ciudad, no se le podía negar el agua. Y sin embargo, pues cuando pasábamos a esto un concepto espiritual, es la posición que tuvo como tal el pueblo judío de exclusivistas y separarse del resto del mundo en un contexto en el cual ese agua que representaba este mensaje y ese Dios todopoderoso no lo hicieron, pero que a la vez también en un concepto actual es el mensaje que se aplica al tema de la iglesia por el orgullo, en el cual muchas de estas verdades mirar por encima del hombro a lo que eran las demás iglesias por las verdades que ellos tenían, por la historia, por un movimiento profético que se puede mostrar en la iglesia, no, cosa que no puede pasar con otra iglesia. Entonces eso los llevó también a ese mismo orgullo exclusivistas y pues pasó exactamente lo mismo que con el pueblo judío. Súper, Cris. Y por eso este evento que se nos ve representado en la imagen es tanto más importante para nosotros, porque Cristo rompió esa barrera, hablando con la samaritana. Rompió esa barrera en la cual los fariseos, los escribas y los saduceos habían encerrado al pueblo de Dios, ¿cierto? Y Cristo, como verdadero libertador, vino y derrumbó esas barreras. Ahora, nos dio ejemplo para que nosotros pudiéramos actuar así. Y además nos dice cómo podemos obtener esto. Y esta Edison, pequeña, sí, bien pueda, bien pueda. qué pena antes de que sigas ahí también, pues para recomendar los cultos de Ángel que tienen que ver, bueno, los últimos que dio de Madre de Israel, que habla también sobre ese cántaro que contiene y a su vez representa también al mismo Cristo con esa fuente de vida al interior y pues toda la simbología que hay también alrededor de eso, de María, en este caso, pues con la samaritana también vale, como dice Víctor, no tiene desperdicio ese culto. Sí, porque el cántaro ahí representa también el corazón. Si estás lleno del corazón de ese agua es lo que puedes como tal compartir. El texto que dice lo que mana el corazón a la boca, también hay un concepto, también hay algo muy claro ahí de hablar del Cristo que realmente conozco y que está en mí, a simplemente a hablarlo como algo, como un concepto y solo teoría. Súper, súper, muchas gracias. Sí, muy recomendable. Ángel tiene también un ministerio muy interesante y aprendemos muchísimo de él también desde el mismo principio. Ha estado sirviendo a la iglesia y bueno, oremos por él porque seguramente habrá más verdades para aprender. Y ahora nos dice y nos redunda aquí, se revela nuestra condición en el mensaje a la Odisea. El mensaje para la iglesia laodicense revela nuestra condición como pueblo de Dios. Es imposible que nos escapemos de esto, de la aplicación del mensaje de la Odisea a nosotros, si es que realmente nos reconocemos como pueblo de Dios. Y es la forma más sensata de aprender, porque fácilmente nos podemos desviar del camino y ni darnos cuenta. Ahora, vamos a leer lo que nos dice la cita que se nos referencia aquí. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Si alguno lo tiene, mis hermanos, si lo puede leer, Hermano, bien pueda. yo pienso que ese concepto sí o sí vale la pena remarcarlo porque muchos estarán pensando, bueno, esto marca la iglesia adventista, pero yo no soy de la iglesia adventista. Recordemos lo que parezca como tal la mera palabra adventista, aquellas personas que esperan el segundo advenimiento. Entonces no necesariamente hay que referirnos así literal a las cuatro paredes de lo que es el templo, sino muchas veces estará cumpliendo cada uno de estos conceptos que se están hablando y estarlos aplicando a nosotros mismos también, sin necesidad de estar dentro de la iglesia nominal, pero quizás muchas de las actitudes, como dar ese agua, el tema de orgullo y de no hacer parte de un conjunto como tal colectivo, como una institución o una iglesia, sino a nivel individual, que es lo que tenemos que empezar a evaluar. Súper, muchas gracias, Cris. Y justo ese es el propósito y por eso se nos pone aquí esta referencia, segunda de Corintios 5:17. ¿Alguien lo tiene ya para que lo lea, por favor? De manera que el que es en el Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez. Amén. Amén. Entonces, si nosotros hemos reconocido a Cristo y hemos, digamos, entregado nuestra vida, hemos muerto a nuestra antigua vida para ahora hacer
lo que Cristo nos enseñó a hacer, entonces somos parte de ese pueblo de Dios, indudablemente. Ahora vamos a leer los otros dos versos. Hermano Oscar había levantado la mano, si quiere aprovecha y leer los otros dos versos, 18 y 19. Sí, hermano. Gracias. Y de todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imponiéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Gracias. Amén. A usted, hermano, qué bonito. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que uniendo eso con lo que acabamos de hablar, con lo que nos compartía Cris y la barrera que Cristo derrumbó en este evento que se representa en la imagen, aprendemos que nuestra tarea es justamente esa, ir a aquellas personas que primero a los que ya han reconocido a Cristo pero que están perdidos y hacer esfuerzos fervientes por ellos para que se reconcilien con Dios, para que vuelvan al camino y empiecen a guardar su ley, sabiendo lo que sabemos, sabiendo que vendrá la prueba grande que viene, que luego de eso vendrá el Señor, tan pronto como lo sabemos, ¿cierto? Tan pronto como el 2031. Entonces, ese es el mensaje que hemos de dar. Y luego nos explica. Recordemos que nosotros somos parte de un ministerio, por lo tanto somos todos ministros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? ¿Qué hace una embajada? Por ejemplo, una embajada de cualquier país aquí, ¿qué se le considera? ¿Parte de Colombia o no? Sí, representa como tal lo que es los derechos o peticiones de los ciudadanos fuera como tal del país. Eso. Entonces, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos aquí no hace parte del territorio colombiano, eso es territorio estadounidense. Y allí están sus representantes. Y asimismo nosotros somos embajadores de Cristo. Hemos de representar su reino y no luchar por las cosas que se luchan en el reino de la tierra. Mi hermano, Sí, dale. con ese texto también son puntos importantes que además están claros en el grupo, pero que siempre es importante resaltarlos. El tema de ese texto de reconciliación, hoy a través de este mensaje similar, en el cual pues simplemente le dan una vuelta a las cosas y por la reconciliación entre hermanos, entre religiones, de ir unidos, del ecumenismo, lo que empezó a hacer como tal Juan Pablo II en este Concilio Vaticano II, en el cual pues ese acercamiento con el pueblo judío, y estamos a puertas de que posiblemente el próximo papa sea judío. Entonces, parte de esa agenda, porque muchas veces nos sesgamos, la manera de dar el evangelio, confundimos ese celo, ese fervor, por pasar quizás a pisotear la creencia de esa persona, y esto nada tiene que ver con el evangelio que tenemos que dar. Ejemplo, un católico que adora una imagen, hemos visto personas en que llegan, parten estas imágenes o pasan por encima de la creencia de esta persona, y pues tampoco es la manera. Pero también el tema de la reconciliación va muy ligado a lo que vemos en Juan 17, que es todos unidos, pero en la verdad. Amén, amén. Así tiene que ser. Y de hecho, por eso es importante conocer el mensaje completo de la palabra, porque el verso 20, ¿cómo termina? Como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, no con nosotros, ¿cierto? Con Dios. El objetivo es que las personas se reconcilien con Dios, que estamos enemistados con Él, que tenemos la forma de encontrar esa reconciliación, y ese es nuestro ministerio. Pero claramente se puede llevar a ese extremo que nos contaba Cristian, ¿cierto? Entonces esto aprueba el ecumenismo. No, porque si tú te unes con el mundo para aprobar una ley que va en contra de un mandato explícito y directo de Dios, pues no te estás reconciliando con Dios, sino haciéndote doblemente enemigo, ¿cierto? Entonces, aprendiendo eso y sabiendo que tenemos ese misterio de la reconciliación, es que debemos de tener en cuenta el amor que se nos pide que hemos de manifestar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres sujetos a hierro como todos los demás. Y así como Dios nos perdona, hemos de saber perdonar a los demás. Entonces nos va a explicar ella aquí. La condición de muchos de aquellos que pretenden ser hijos de Dios es exactamente presentada por el mensaje a la iglesia laodicense. Delante de los que sirven a Dios se exponen verdades de valor inestimable. Si estas verdades, ojo, un condicional, si estas verdades
son llevadas a la vida práctica, demuestran la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Además, aquí no se nos está dando oportunidad para que creamos que el ecumenismo es plausible para Dios. Debe haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y luego nos explica, la tierra no está más entrecruzada con vetas de oro que el campo de la revelación con vetas de verdad preciosa. Cuando hay lo que se llama la fiebre del oro en diferentes partes, la gente, ¿cómo busca ese oro en las minas? ¿Cómo lo busca? ¿Cuánto se esfuerzan? Trabajan horas y horas en minas, trabajando muchas veces sin comer, con mala salud, por conseguir un poquito de oro, para tener una mejor vida aquí. Pero nos dice ella que la palabra tiene incluso más oro que la misma tierra. Y a veces no nos esforzamos de igual forma para encontrarlo. Pero ella nos dice para que se nos genere ese deseo de encontrar este verdadero oro, que la Biblia es el depósito de las inescrutables riquezas de Dios. Pero los que tienen un conocimiento de la verdad, lastimosamente, no la comprenden tan plenamente como podrían. ¿Será que nosotros sí? ¿O todavía nos falta mucho por comprender? No hacen que el amor de Cristo penetre en el corazón y la vida. Bien, desde que se nos presentó el tema en el ministerio, frecuentemente se nos repite, hemos de procurar que las verdades que aceptamos por el entendimiento luego tomen posesión de nuestro corazón. Y eso es lo que se necesita, que bajen de la cabeza al corazón, para que el amor de Cristo penetre en él y se manifieste en la vida. El estudiante de la palabra se encuentra inclinado sobre una fuente de agua viva. La iglesia necesita beber profundamente de la espiritualidad de la palabra. Más que cualquier otra cosa, necesitamos la espiritualidad de la palabra. Su servicio a Dios necesita ser muy diferente de la experiencia religiosa insípida, sin vida, apática, que hace que muchos creyentes sean muy poco diferentes de los que no creen, muy similares en espíritu a los inconversos. Ahora, estas cualidades que se nos presentan, subrayado en rojo, religión insípida, sin vida y apática, ¿en cuál de las tres cualidades se enmarca mejor? ¿En alguien frío, tibio o en alguien caliente? ¿Qué dirían ustedes? Enfocamos en el tibio. En el tibio, podríamos decirlo, pero recordemos que el tibio tenía algo más. El tibio tenía una infatuación que lo hacía imposible de reconocer que estaba justamente en esa situación. Pero aquí se nos habla de una persona que sí acepta una religión, sino que la manifiesta de una forma insípida, que no atrae a los demás, una forma que no tiene vida y que es apática. Eso se manifiesta más en la frialdad. Cuando una persona es fría, en ese sentido espiritual, justamente muestra eso. Sigue las cosas, pero no lo hace por amor, sino por costumbre, por formalismo, ¿cierto? Y en esto, pues también se cumple esa parte del mensaje, porque la tibieza la vamos a ver un poquito más adelante de una forma más clara. Y miremoslo así. Y luego dice, ¿qué es lo que pasa? Que no son muy diferentes de los que no creen. Entonces, es un problema, ¿cierto? Porque se nos decía antes que cuando las verdades son llevadas a la vida práctica, se muestra claramente la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque usted puede fingir amor, usted puede amar a los que lo aman, y eso puede engañar a algunos que crean que es porque tú amas mucho. Pero si a la misma vez tú manifiestas impaciencia o un odio resuelto contra los que no te aman, se pervierte todo esto y se demuestra que era un engaño, ¿cierto? Porque el amor se manifiesta justamente en estas personas que no nos aman. Cuando les amamos, mostramos que realmente el amor de Cristo está en nosotros. Como los dos ejemplos que dábamos ayer. Los cristianos que pierden la vida de un familiar por un tercero y son capaces de amar
a ese tercero antes que de odiarlo. Eso es verdadero amor. Y eso es lo que hemos de procurar que se manifieste en nosotros. Porque la gente del mundo, incluso entre los bandidos, que yo conozco varios de ellos, también se manifiestan mucho amor. Bien, se quieren mucho, ¿cierto? Pero eso es verdadero amor. Edison, Bueno, se exponen verdades de valor inestimables y esas verdades son llevadas a la vida práctica, demuestran la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy, por ejemplo, a nivel individual, esto es un examen para cada uno, ¿de qué nos sirve a nosotros saber cuándo comenzó el juicio de los vivos? Porque hoy se está llevando a cabo un juicio en el cielo, que nuestros nombres como tal pudo haber pasado, está pasando, pasará el día de mañana. Ese mensaje como tal a nuestra práctica, ¿qué hace la diferencia con los que no lo saben? O el concepto de tener claro que hay fecha para el retorno de Cristo, el fin del mundo, el fin de todo lo que estamos viendo, tanta maldad, ¿cómo aplicamos como tal esto? Porque dice, la tierra no más entrecruzada con vetas de oro es que el campo de la revelación de con vetas de verdad preciosa. ¿Qué más verdad preciosa que el acontecimiento más importante de la humanidad? Pero aquí está la clave de lo que dice, a la vida práctica. Entonces, cuando miramos un poco de esto, podemos ir detallando un poco de en qué punto como tal nos encontramos. Ya eso es muy personal e individual a cada uno. super, muchas gracias, hermano. Algo más sobre eso, vamos adelante. Que igual la cita, bueno, esta es una cita, damos un apéndice y ahora vamos a ver. Hermana Nerlis, bien pueda. Sí, hermano, aquí la hermana quiere saber acerca del juicio de los vivos. No sé si Cris lo podría explicar. Bueno, hermano, Bueno, tendríamos que partir del hecho de que por el estudio de Guillermo Miller, del estudio de la palabra por más de 2 años, estudiar las profecías de Daniel, se llega a la interpretación correcta de cuando empezaba como tal. Para ellos era el concepto de que venía Cristo en 1844, pero después las personas que siguieron persistiendo en el mensaje se dieron cuenta de lo que había pasado, que había empezado un juicio en el cielo y que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. En el contexto siempre hay que mirar que hay una verdad presente para cada tiempo y en el contexto en que nos encontramos no es la diferencia, porque muchas veces vemos representantes, siervos de Dios para cada época y con todo lo que está pasando, ¿por qué no lo íbamos a tener hoy en día? Que viene el concepto de lo que se tiene en cuanto al tercer Elías, un pueblo, una persona que dirige como tal al pueblo, un matrimonio. Son muchos conceptos importantes a analizar allí. Uno de ellos es que en la Biblia podemos encontrar de que para un tiempo específico podríamos saber cuándo empezaba ese juicio de los vivos. Tenía que ver con el periodo como tal de la siega, que era prácticamente 30 días, lo que representa el profético 30 días serían 30 años. Más allá de lo que vimos el 11 de septiembre del año 2001, un acontecimiento que cambia como tal la manera de ver el mundo a nivel político, económico, el desenlace de la guerra que vemos en Daniel 11 del 40 al 45, en cuanto a una interpretación correcta, también nos vamos a dar cuenta que allí pasó algo mucho más que esto, que en el cielo también hubo un acontecimiento importante, que era que el juicio pasaba como tal a los vivos durante este periodo de 30 años en el cual hoy nos encontramos. Son muchos versículos, son espíritus citas del espíritu de profecía en que podemos ir sustentando cada uno de estos conceptos, pero que hace parte de la verdad presente. ¿Cuál es el concepto que siempre tenemos que tener claro? Que cuando llega una verdad no me puede contradecir todas las anteriores. Y lo que hoy se muestra que para muchos simplemente es herejía, es fanatismo, es un concepto en el cual estamos locos. Hay que mirar la base como tal. Hay que mirar todos los procesos que se vieron porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando vamos siguiendo esta línea y que hay un sustento bíblico y el espíritu de profecía, tenemos una aceptación, pero muchas veces nuestros corazones están totalmente cerrados y estamos creyendo que simplemente nos vamos a quedar con las verdades de 1844, cuando han pasado cierta cantidad de años y, por ejemplo, el desenlace, la profecía exacta de Daniel 11, del 40 al 45, lo estamos viviendo. Estamos a punto de un cambio importante de lo que va a pasar en este momento en el Vaticano sobre el próximo Papa y lo que tiene que ver con Jerusalén, tercer templo, destrucción de la mezquita, la vaca roja y el Papa posicionándose en Israel. Todo esto es una conjunción de profecías que hoy se están en desarrollo, que ni siquiera se están estudiando, ni siquiera se están mirando y que simplemente nos estamos quedando por fuera del mensaje. Es lo que podría decir así por encimita, no sé si Edison tenga algo más por agregar. Yo quisiera agregar, antes de Edison, que también
el 11 de septiembre del 2001 marcó un antes y un después para la humanidad. Fue un hecho demasiado importante que básicamente dividió la historia en dos. Entonces tenemos una que es claramente con la venida de Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, y esta otra cambió muchos temas a nivel de seguridad, a nivel de comunicación, en los países, la economía, tuvimos pues un declive también a nivel económico. Entonces, este hecho histórico, pues que es de la historia reciente, marcó también en muchos sentidos lo que iba a ser estos últimos 30 años. Y pues en razón a eso, también la fecha en la que hoy, a través de la Biblia, del ministerio, de esos primeros adventistas, hemos podido también recibir esa luz, y por eso es que creemos en el retorno de Cristo para el 2031, entendiendo que este fue los últimos 30 años que la humanidad vivió y conoció acá en la tierra, y que hoy estamos pasando, no se sabe en qué momento el nombre de cada uno de nosotros esté pasando lista allá en el cielo, en ese juicio como tal de los vivos. Antes de que siga Edison, ahí pues ya que ya mi nombre del 2031, creo que la hermana que escucha es adventista, y pues muchas de las verdades que hoy se muestran simplemente ni siquiera son ideas nuevas. Hace parte de que se pule como tal la verdad, simplemente un complemento de detalles importantes para completar la interpretación correcta de la profecía. Pero por ejemplo, esta verdad de los 6.000 años, los pioneros la tenían clarísima. Puedes buscar como tal citas de lo que era Jones en sus predicaciones y en las publicaciones que hacían la revista adventista. Este concepto lo tenían claro: 6.000 años exactos y aparece Cristo. En el conflicto de los siglos, en el capítulo donde se muestra todo este cronograma de fechas y la crucifixión, en la muerte de Cristo se cumplen 4.000 años exactos, desde la entrada del pecado, no desde la creación. A Jesús se le conoce como el segundo Adán, y entonces, por lo tanto, Adán vivió en santidad 33 años y medio. Si partimos desde la entrada del pecado hasta la muerte de Jesús, 4.000, simplemente hay que contar 2.000 años. Ayer citábamos el texto que decía Isaías, que desde el inicio, desde la antigüedad, anunció el fin, desde el comienzo, desde el Génesis. Miramos Génesis 1.1, la palabra Aleph, que significa, porque tiene un porcentaje de valor numérico de 1.000, suman los 6.000. Desde el primer versículo de la Biblia está implícito los 6.000 años. 1.000 en el cielo, que sería ese milenio, y aquí está como tal el complemento del plan de redención. Edison. Antes, hermana, a ver, la verdad del juicio investigador es una verdad que se le dio a la iglesia adventista, ¿cierto? Y luego el gran chasco de ellos, gracias a su ferviente estudio y oración, recibieron la dirección de Dios para entender que en 1844 no vendría el Señor a la tierra, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo, y que allí se empezaría el juicio investigador, que sería la fase final del oficio de Cristo como sumo sacerdote, que han entendido los adventistas desde siempre. Es necesario que termine Cristo esta función allí para luego tomar sus vestiduras de rey de reyes y venir a por su pueblo. Ahora, este juicio investigador normalmente se entendió como un solo evento que vendría desde ese momento, 1844, que pasó el Señor del lugar santo al santísimo, hasta el mismo momento en que se cerraría la puerta de la gracia. Pero el estudio, una vez más, consciente y profundo del espíritu de profecía y de la palabra, revela que el juicio investigador también tenía dos fases, y que la primera de esas fases era el juicio de los muertos, que es lo que se ha conocido desde siempre, pero que luego se empezaría a realizar el juicio de los vivos. Entiéndase los muertos, los que han rechazado por completo el mensaje de salvación, y los vivos, los que en algún momento de su vida han aceptado a Cristo como su Señor, están escritos en el libro de la vida. Entonces, iba a llegar un momento en la historia en el cual se empezaría a hacer ese juicio a las personas que habían aceptado a Cristo. Y ese momento pues estaría determinado por la palabra de Dios para que buscáramos y encontráramos
luego de que sucediera el gran evento, cuándo era que empezaba, porque era un momento que no se podía saber. Me refiero al 11 de septiembre. Todos estuvieron desprevenidos, dormidos como las vírgenes de la parábola, y solamente había una persona que estaba atenta a lo que sucedía en cuanto a la historia profética. Y digo historia profética porque pues para nosotros es historia, pero en su momento fue profecía. Entonces, había una persona que era el portero, que se relata en la parábola de las vírgenes, que sí estaba atento a la venida del Señor. Y cuando sucedió ese evento, se dedicó a estudiar las profecías, tal cual como Guillermo Miller, y se le reveló, no solamente a él, sino a muchos otros, que en el año 2001 empezaban los últimos 30 años, como lo explicó Cristian, del juicio, los últimos 30 años de misericordia que Dios daría a la tierra, que se referencian en la Biblia como el tiempo de siega, que normalmente duraba un mes, como lo decía él. Cuando llevamos este tiempo a compendio profético, pues nos lleva a 30 años y nos ayuda a definirlo. Pero todas estas cosas tienen un sustento y que solamente, digamos, podemos valorar correctamente cuando hacemos un estudio, ¿cómo lo decimos? Cuando hacemos el paso a paso, ¿cierto? No cuando nos saltamos porque damos por entendido algunas cosas que tal vez habría que pulir mejor y eso nos impediría entender las verdades de las que estamos hablando. Ahora, yo recomendaría que pudiéramos ver esos temas del juicio de los vivos que están en el ministerio, donde se explica justamente ese paso a paso, de dónde viene y hacia dónde va esta interpretación, y podamos ver en el estudio personal si es que es así. Hermana Lucía y luego hermana Nerlis, bien pues. No, Edison, solamente pues lo dijiste en la última parte, pues tener en cuenta, primero que todo, pues que lamentablemente la iglesia adventista pues ha dejado a un lado el espíritu de profecía, ¿no? Que es donde va respaldado todo esto y donde nos podemos dar tiempo en qué momento estamos, porque es el espíritu de profecía pues el que nos da todas estas cosas, toda esta luz. Y también quería decir que así como el portero de las 10 vírgenes estaba ahí anunciando y proclamando lo que iba a pasar, en este momento también tenemos una persona que nos está diciendo todo y que pues está a través de su mensaje y de su palabra está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres con este mensaje tan importante para este último tiempo. Antes, ahí también aplicar el tema de los textos, estar uno en el campo, uno será llevado, otro será dejado. El tema de que estará alguien sembrando, creo que es el otro texto que encontramos en Marcos. Y pues en un contexto, cuando lo vemos, no podemos estar hablando de la segunda venida de Cristo, por todo lo que pasa ahí. Y ese mal aplicativo que, por ejemplo, esos textos se le dan a las demás denominaciones por el cual ya salí, el contexto del rapto secreto, que sabemos que como tal no es bíblico, pero también hay que mirar ese cumplimiento también que aplica para el juicio de los vivos, porque como nuestro nombre no sabemos, podemos saber cuándo empezó, pero no podríamos saber por el nombre de cada uno en qué momento está pasando. En este momento se pasa lista, uno es dejado y otro como tal es llevado. ¿En qué concepto? De que queda como tal en el libro y cuando venga Cristo ya sabe a qué parte de su pueblo se va a llevar. Entonces, mire que es mucha tela que vamos hilando una parte por otra, en el cual la idea queda muy bien estructurada y es una verdad que hace parte para este tiempo. Hermanos, antes de darle paso a mi hermana Nelly, me disculpa, por aquí acabo de encontrar una cita, está en tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, página 648, donde nos dice Elena White. En una carta que escribió a un ministro de California desde Basilea, Suiza, hice en esencia la siguiente declaración. El juicio de los casos de los muertos ha estado en progreso por más de 40 años y no sabemos cuán pronto pasará a los casos de los vivos. Entonces, aquí ya se nos da un indicio de que habría dos fases en este juicio. Y el espíritu de profecía lo manifestó así, que el juicio de los muertos había estado sucediendo por más de 40 años, esto fue en el contexto de 1888, y que luego
No sabríamos cuándo se pasaría al caso del juicio de los vivos, que ese es el evento que ya para nosotros es pasado, es como se nos ha dicho aquí, según entendemos, fue en el 11 de septiembre del año 2001. Bueno, eso, mi hermana Nelis, bien pueda. Sí, pregunta. No, hermano Edison, yo solo quería que usted podría explicar un poco el testimonio del hermano Víctor San Vicente. Vamos a darle paso antes a nuestra hermana Olivia. Está un gusto, bien pueda. Van a tener el micrófono apagado. Sí, bendiciones, hermanitos, a todos. Nomás quería yo compartir, ¿verdad? Más bien que se me viene a mí a la mente una vez, hace días, como unos 3 días, estaba yo orando a mi Dios. Yo estoy en este camino desde el 2006, ¿verdad? Que Dios me llevó, porque Él me trajo a este mensaje. Y en mi corazón, ¿verdad? Lo puso Él, porque he estado yo en la iglesia adventista, he estado también con el pastor el Evangelio Eterno, de ahí me pasé al Evangelio Eterno, y del Evangelio Eterno me pasé Dios me puso aquí, ¿verdad? Todo tuvo su tiempo, porque usó también al pastor Gambetta en aquel tiempo, ¿verdad? Todo lo que era del espíritu de profecía, ¿no? De la hermana G. de White. Pero como dice la hermanita, pues que la iglesia adventista ha dejado, pues yo pienso que casi toda la parte, ¿verdad? De esta profeta. Y se me vino a la mente, me puso en la mente Dios más bien, ¿verdad? Cuando es muy sencillo para que la hermanita que está ahí de visita, sepa pues que también en la palabra de Dios, desde el principio, ¿verdad? Nos está diciendo Dios que dio 6,000 años, ¿verdad? A esta tierra. Y ahí está desde Génesis 1 hasta el séptimo que descansó nuestro Padre, que es el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, a Jacob y a Juan, después de 6 días, ¿verdad? Le dice, ¿no? Lo llevó al monte alto a la transfiguración. Y se transfiguró él, ¿verdad? Así como lo vieron, le daba a entender él que él venía. Y aparece, ¿quién? Elías y Moisés, ¿verdad? Entonces, son 3, y 3 de los apóstoles son 6. Y Dios dice acá, 6,000, 6 años, 6 días después. Ahí les está diciendo a él cuándo iba a venir en su segunda venida, ¿verdad? En 2031, porque son los 6,000 años que se cumplen en el 2031, después del nacimiento de 4004, de la muerte 31, para los 2,000 años son 2031, ¿verdad? Cae en 2031, para los 6,000 años, perdón. Entonces, a mí se me hace como muy sencillo, pero muy profundo, porque 3 que se aparecen, 3 de los apóstoles son 6, y después de 6 días son 6. Ahí les estaba diciendo cómo iba a venir él y cuándo iba a venir, hermanos. Ese es mi sentir. Muchas gracias. Nosotros también, Otro punto importante, perdón, hermanos, otro punto importante que dice la hermana que estaba hablando de la transfiguración de Jesús, es cuando Jesús les dice, antes de ese versículo les dice, os aseguro que unos de aquí verán mi venida, o la venida Así del es. reino, algo así, no recuerdo muy bien el versículo. muerte hasta que vengan viniendo al Hijo de Dios. Así es. Exacto, hermano, así es. Sí. En ese momento se cumplió. Dale, mi hermano, dale. También está la parte, por donde lo miremos, todo este mensaje tiene un sustento muy grande, porque estamos hablando de Biblia, historia y profético, y hoy es cierto entender el televisor y darnos cuenta para dónde nos lleva la Agenda 2030. Entonces, algo que estás viviendo, que estás como tal ahí, somos parte de ella, porque nos están llevando hacia un nuevo orden mundial. ¿En qué consiste esto? En la aparición de Satanás para el año 2030. Entonces, todo está muy completo, todo es
quizás mirar un poco más, pero pues nosotros buscamos el sustento bíblico, pero está bíblico, está profecía y está con todo lo que estamos viviendo como tal. Ya ahí sonará más o menos el recuento de lo que es porque el tercer Elías y el testimonio de Víctor, pero la base fundamental que no sé la hermana o el hermano que está con Nerlis, el espíritu de profecía, si ellos como tal lo siguen practicando, lo siguen estudiando, porque recordemos que si simplemente nos basamos en ese sueño del hombre de la escobilla y ese segundo Miller, quedaría muy sencillo llegar a este punto. Gracias. Antes de eso, estaba referenciando ahorita, Cristian, el capítulo 19 del conflicto de los siglos, una profecía significativa. Allí se nos pone el cuadro y se nos explica que la profecía, siguiendo el método de Guillermo Miller, y se establece el año 31 de nuestra era como la fecha en la cual Cristo murió. Y en el mismo libro, en 7 oportunidades, si no estoy mal, son 7 o 6, pero se habla de los 6.000 años o cerca de 6.000 años que el Señor había dado a la tierra como tiempo de prueba antes de su segunda venida. Ahora, el punto principal para la profecía es, en cuanto al conflicto de los siglos, es ese capítulo 19, así que es muy recomendable leerlo y seguir, sacar de ahí, ir jalando el hilo y al Señor, según su buena voluntad, nos iluminará la mente. Ahora, Víctor San Vicens es un adventista de 40 años, él siendo muy niño, de edad de 7, 8 años, se entró a conocer lo que era la verdad adventista y por todo este tiempo fue parte de la iglesia adventista hasta que bueno, después del año 2001, pero antes del año 2001, él daba prédicas y daba temas y cultos en la iglesia adventista en Girona, España, pero en algún momento los dirigentes de la iglesia le cerraron la puerta porque él empezó a hablar de la profecía de Daniel 11, versículos finales, de una forma dándole una interpretación literal que la iglesia adventista no estaba apoyando. A la misma vez, el hermano Víctor estaba haciendo una denuncia a la infiltración de las sociedades secretas en la iglesia adventista y prácticamente en todo el pueblo cristiano, cosa que disgustó a los dirigentes de la Unión Europea y que terminó pues como cerrándole las puertas a la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque una vez más, él estaba señalando que la unión de su pueblo, quiero decir, del pueblo de Dios, con estas personas que hacían parte de las sociedades secretas, estaba llevando a cabo eh, eh, el cumplimiento de Apocalipsis 18 en cuanto a la denuncia de Babilonia como siendo albergue de toda ave inmunda y aborrecible y del trabajo de los mercaderes. En este caso serían, vamos, los participantes de las sociedades secretas, particularmente la masonería. El hecho es que al hermano Víctor, por todas estas predicaciones que eran bíblicas, que estaban sustentadas por el espíritu de profecía, se le cerraron las puertas para que no pudiera seguir enseñando estas cosas. Sin embargo, él tenía un anhelo y un llamado de Dios como lo tuvo Guillermo Miller para predicar y enseñar las cosas que estaba aprendiendo de la palabra, que no podía callar. Entonces, de una manera independiente, empezó a hacer este trabajo con un círculo cercano de amigos y conocidos, explicándoles, entre muchas otras cosas, los movimientos de estas sociedades secretas en Estados Unidos como cuna del adventismo y luego haciendo la relación de cómo eso había entrado también a la iglesia adventista. La oportunidad se le presentó para que él pudiera profundizar en estos temas y en el año 2006, en el año 2006, empezó a hacer unas conferencias públicas y a exponer, empezando con un tema que se llamó
el nuevo orden mundial, explicando cómo es que había una élite en el mundo que estaba gobernada por un grupo de satanistas que se ocultaban tras un manto de sociedad secreta, que tenían un propósito, que era llevar a cabo la gran empresa que se ha referenciado en el billete de $1 de Estados Unidos, Anovi Coeptis, que es Dios ha bendecido nuestra empresa para el éxito, y mostrando cómo en el billete de $1 estaba repleto de simbología masónica que daba el indicio de que el nuevo orden mundial era un plan más allá de lo que los hombres podrían imaginarse, que era un plan que había sido pensado y que estaba siendo ejecutado por la misma potestad de las tinieblas. Entonces, revelando todo esto, se llegó a convertir en lo que fue un ministerio independiente en el cual las personas poco a poco hemos ido llegando y escuchando las verdades que Dios le ha dado a él para que diera al mundo y que de una forma valiente lo ha hecho, a pesar de que se está enfrentando o se estaba enfrentando en ese momento solo una gran maquinaria de poder. Pero el Señor lo ha protegido hasta que el día de hoy, pues, ya no está solo. Gracias a Dios nosotros hemos tenido la oportunidad de venir a aportar nuestra fuerza y talento también para esta obra de denuncia a la gran Babilonia que ha caído y que el Señor ha de castigar en su segunda venida. Eso a grandes rasgos, mi hermana, sobre un poco el ministerio de Víctor y cómo ha empezado, de dónde viene, y ya lo de la función especial que tiene. Esto tal vez sea mejor tocarlo con la frialdad necesaria y con el tiempo necesario para que los prejuicios no nos cierren la puerta a una gran verdad que se nos quiere revelar, pero que probablemente si no tenemos una base en cuanto a saber lo que el Señor haría al fin de los tiempos, nos cierre la puerta para no escucharlo. Es simplemente saber que es un hombre entregado a Dios, que Dios ha bendecido su trabajo, haciendo que muchas personas, entre ellos nosotros, que no éramos adventistas, que algunos éramos o eran ateos, otros de la nueva era, otros católicos y de cualquier otra denominación, hemos terminado aquí aceptando la fe adventista, aceptando la ley y el testimonio y aceptando que el Señor levantó a Guillermo Miller, a Elena White, a todos los que lo secundaron para hacer una obra de preparación del pueblo de Dios para recibirlo en su segunda venida. Amén. Para la gloria y honra de Dios estamos aquí. Hermano, algo cortico antes de que pase David. Es también claro porque todo esto va enlazado a otro concepto que como adventistas imagino que tienen claro, el mensaje de los 3 ángeles, pero hoy la iglesia adventista cuando hablamos del ángel de Apocalipsis 18 dice ¿de dónde salió este ángel? Solo son 3, pero nos damos cuenta que es un ángel totalmente diferente, con un mensaje que viene recontencializado y es en el cual una denuncia muy clara, que es lo que se está haciendo hoy. A través de todo este proceso, porque una de esta verdad me está llevando a otra, es identificar que hay un tiempo específico para el cual salir como tal de Babilonia, antes de que no seáis partícipes de sus plagas. O sea, me están lanzando prácticamente en el tiempo final, el último mensaje de amonestación. Y este ángel tiene una particularidad que alumbra toda la tierra. Por lo tanto, este mensaje será escuchado por todo el mundo, cumpliéndose la profecía que encontramos en Mateo. Sobre la parte de la función especial, porque cada uno de estos temas es algo aparte que se podemos ir paso a paso, pero solo te dejo un texto en el cual me gustaría que lo repasaras. Mateo 17, del 11 al 13, dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está hablando de futuro, restaurar, enderezar, encaminar, tal cual la función que hizo Juan el Bautista antes que apareciera Jesús como Mesías. Y dice, mas os digo, Elías ya vino. Entonces me nombra algo futuro, pero me está enlazando que es que ya pasó. ¿Qué me quiere decir ahí? Son 2 eventos totalmente diferentes. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también con el Hijo del Hombre que padeciera de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Son esos textos que hoy tienen una aplicación diferente.
El texto que dice en la Biblia no corresponde a vosotros saber las acciones y los tiempos. No era para ellos. 2000 años atrás no correspondía. Para nosotros, los que hemos llegado al fin de los tiempos, corresponde cada una de esas verdades. Gracias, Luis. Steven, hermano. Hola, sí, solamente agregar que el mensaje del 2031 también está ligado al mensaje de la profecía de la construcción del tercer templo de Israel, la marca de la bestia. Todo esto lo explica el hermano Víctor en una conferencia que él tiene, que hay fecha para el retorno de Cristo. Pero también quería preguntarle, Edison, tú le hablaste de la traducción del Génesis en el hebreo, que inicia con los 6.000 años. Sí, Cristian la mencionó. Sí, listo. El primer verso de Génesis 1 tiene 6 veces la letra Lev, que tiene un valor numérico de 1000 y representaba también esos 6.000 años. Y bueno, muchas más verdades que podemos sacar de este primer verso de la palabra, pero yéndonos a la raíz del hebreo, porque en nuestro idioma pues se pierde mucho de esa riqueza que tiene el mensaje como. Bueno, hermana Ana Lucía, ¿cómo está? Saludarla. Muy bien, ¿qué más, hermano David? Quería también hablar un poquito acerca de, mire que cuando hablan del sábado, hablan de un día grande, porque dice el gran día del Señor, ¿sí? No dicen un día común, es el gran día. Y Elena G. de White también menciona que estamos en el gran día de la expiación, y a veces dice que es el gran día de preparación, ¿sí? Como si fuera un día grande, un día en tamaño superior, ¿sí? O sea que ya vemos que, o sea, podemos mirar que la Biblia habla de que hay, o sea, los días comunes, pero también hay días en donde son más extensos, son días que Dios nos está mostrando, el gran día del Señor, y Elena nos menciona el gran día de preparación. Y el gran día de preparación para nosotros, ¿cuál es? Es el viernes, es el último día, es el último milenio. O sea, es el último día en donde nosotros estamos preparando nuestras vidas para el retorno de Cristo. Pues eso era lo que quería compartir. Dale, hermana, muchas gracias. El gran día de preparación, yo no había tomado en cuenta ese detalle. Muy interesante. Hay que buscar esas citas. Gracias, hermana. Hermana Nerlis, por ahora vamos a darlo aquí. Voy a intentar darle un poquito más a la presentación para terminar con el estudio del día de hoy. Decirle a nuestra acompañante que igual aquí todos los hermanos estamos dispuestos, tenemos la voluntad de poder compartir los estudios que sean necesarios y el tiempo. Y pues cuenta con nosotros si quiere saber más de todas estas cosas que hemos hablado. Estamos a su disposición. Vamos a continuar, hermanos, y a ir cerrando el tema del día de hoy. Entonces, recordemos que estamos hablando del amor que debe manifestarse en nosotros como hijos de Dios. Debe ser un crecimiento constante en la gracia. Y Elena White nos dice en esta cita, que está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, bajo el subtítulo Lo que la Iglesia necesita. Y dice: hermanos y hermanas, os suplico que os examinéis a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Para conservar el calor y la pureza del amor cristiano, se requiere una provisión constante de la gracia de Cristo. Entonces, conservar calor, fervor, recordemos, nosotros queremos ser parte de los calientes, ¿cierto? No tibios ni fríos. Y se nos dice aquí que para conservar ese calor y la pureza del amor cristiano, ¿qué se requiere? Provisión constante de la gracia de Cristo. ¿Y cómo se obtiene eso? Dando, ¿cierto? Recibiendo y a la misma vez dando lo que recibimos. Y nos dice aquí, habéis empleado todos los medios para que vuestro amor abunde aún más y más.
Qué pena, hermanos, ¿sabe que tiene micrófono? Hermana Ana Lucía, bien pueda. Bueno, voy a leerle una partecita, si me lo permiten, donde hablan del gran día. Dice así: este es el gran día de la preparación y la hora solemne que se está llevando a cabo arriba en el santuario debe mantenerse siempre ante la mente de los empleados de nuestras diversas instituciones. No debe permitirse que los afanes de los negocios absorban el pensamiento de tal manera que la obra que se está llevando a cabo en el cielo, que concierne a cada individuo, sea considerado como con liviandad. Esa parte me llamó la atención. ¿Por qué lo llama el gran día de preparación? Y nosotros llamamos el viernes de esa misma forma. Sí, oh, es una cita excelente. ¿Cuál es la referencia, mi hermana? ¿Es para apuntarla por aquí? Ok, esto queda testimonio para la iglesia, tomo 5, la unidad de la obra. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué nos decía aquí? Se requiere una provisión constante de gracia. Y luego nos hace una pregunta. ¿Habéis empleado todos los medios para que vuestro amor abunde aún más y más? Para que discernáis lo mejor y estéis llenos de los frutos de la justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque si no estamos dejando que nuestro amor abunde y que se manifieste nuestra fe por las obras, pues no estamos creciendo en la gracia. Y necesitamos, como lo decía antes, para tener calor, para tener el fervor que nos excluirá de los laodicenses tibios que serán vomitados, que debemos crecer en la gracia constantemente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero gracias a Dios que nos dio una profeta para que nos explicara en un lenguaje más actual y que no tengamos excusa. Él nos dice: muchos de los que debieran destacarse firmemente por la justicia y la verdad han manifestado una debilidad e indecisión que han estimulado los asaltos de Satanás. Los que no crecen en la gracia ni procuran alcanzar las normas más elevadas de las realizaciones divinas serán vencidos. Entonces hay que crecer, ¿cierto? No nos podemos estancar porque el dechado todavía está muy alto de nosotros. Todavía tenemos mucho por aprender. Pero ¿qué dice aquí? Manifiestan debilidad e indecisión. Cuando nosotros manifestamos debilidad e indecisión, cuando Dios nos muestra el camino que hemos de seguir, nos dice: este es el camino, andad por él. Pero nosotros nos hacemos rebeldes y decimos: no andaremos o no escucharemos. ¿Qué pasa? Contristamos el Espíritu Santo. Y si lo contristamos de más, se irá de nosotros. Hasta que ya no nos demos cuenta de que perdimos toda sensibilidad, que ya el pecado no nos parece tan pecaminoso, que ya la falta de amor y simpatía no nos parece que sea una verdadera falta. Entonces, cuidemos en esto, en seguir creciendo, no estancarnos en lo que ya sabemos, porque la norma sigue estando muy alta. Y dice aquí: el mundo es para el cristiano una tierra de extraños y enemigos, a menos que tome para su defensa la panoplia divina y maneje la espada del Espíritu, la palabra de Dios, llegará a ser presa de las potestades de las tinieblas. La fe de todos será probada. Todos serán probados como el oro es probado por el fuego. ¿Cómo podrá ser eso? Hay que preguntarnos, ¿cómo será probada la fe? La iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos, que yerran y necesitan que se ejercite continuamente en su favor caridad y tolerancia. Continuamente, ¿cierto? Porque continuamente fallamos. Pero ha habido un largo periodo de tibieza general. Un espíritu mundanal ha estado penetrando en la iglesia, o ya nos está hablando directamente de tibieza y espíritu mundanal, y ha sido seguido por enajenamiento, malicia, censuras, contienda e iniquidad. Entonces, aquí tenemos una clave. Cuando en nosotros esté manifestando enajenamiento, malicia, censuras, contienda o iniquidad, podemos estar seguros que estamos en un estado de tibieza,
que somos parte de esa tibieza general, que necesitamos una fe que sea refinada como el oro es refinado por el fuego. O sea, necesitamos asentarnos en las verdades y sin importar las adversidades que tengamos en el mundo, sostenerlas con firme confianza en que Dios cumplirá todas nuestras esperanzas, que ciertamente vendrá, que todo llanto y dolor pasará, ¿cierto? Esa es la esperanza del cristiano, ¿cierto? Pero para poder alcanzar esa esperanza hay que soportar diversas pruebas y muchas veces nuestros más amados, los que son más caros para nosotros, son los que nos hacen las heridas más profundas, ¿cierto? Pero justamente al manifestar esa capacidad de perdonar a los que nos lastiman, vamos a darles un testimonio vivo de que Dios actúa en nosotros. Ellos van a terminar reconociendo de que están siendo injustos con nosotros y que por alguna extraña razón nosotros aún así los amamos y tratamos con toda la delicadeza posible. Y cuando nos pregunten podremos decir con seguridad, eso es por Cristo, porque de mí nada bueno tengo. Y ese es el objetivo al que debemos apuntar todos. Que estemos tan escondidos en Cristo que podamos hacer las obras suyas. Y vamos terminando con esto, mis hermanos, porque sé que ya estamos un poco cansados, ¿no? Está. Dice, Cristo se identificó con las necesidades de la gente. Sus necesidades y sufrimientos eran los suyos. Y él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y recuerden, ¿cómo hacemos eso? Si alguno puede preguntarle al Señor, Señor, ¿yo cuándo hice alguna de estas cosas por ti? ¿Él que nos responde? ¿Qué le responde a estos hombres? Lo hiciste esto por estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Amén. Amén. Entonces, manifestando ese amor por todos nuestros congéneres es que cumplimos el ejemplo y seguimos el ejemplo de Cristo, que se unió a la samaritana sabiendo que había tenido más de un esposo, era una pecadora y que aparte de eso era parte de otro pueblo que según era prohibido el trato con él. Sin embargo, Cristo lo hizo. Ahora, también hay personas en nuestra época que según la vista de los hombres deberíamos tener trato con ellos, pero a veces tenemos una obra especial que hacer con este tipo de personas. Tenemos un mensaje especial que darles, un ejemplo o una oportunidad, como recientemente nos dimos cuenta que había pasado con lo que pasó allí en Pérez. Darle una oportunidad a las personas que son rechazadas es manifestar amor, ¿cierto? Entonces, así como Cristo se identificó con la samaritana, nosotros debemos identificarnos con los que pecan, ya sean que conocen el mensaje o que no lo conocen, pero debemos acercarnos a ellos y ser sal entre ellos para purificarlos y para conservarlos. Los siervos de Dios deben tener en su corazón tierno afecto y sincero amor por los discípulos de Cristo. Lo tenemos. Amor por nosotros mismos, o sea, entre nosotros. Un tierno afecto y sincero amor. Eso es lo que necesitamos. Debe manifestar el profundo interés que Cristo hace resaltar en el cuidado del pastor por la oveja perdida. Deben seguir el ejemplo dado por Cristo y manifestar la misma compasión y amabilidad y el mismo amor tierno y compasivo que Él nos mostró a nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos reconocido que somos totalmente indignos del amor de Dios, que constantemente la pifiamos, que constantemente nos sentimos avergonzados por lo necios que somos, cuando nosotros reconocemos eso, nos estamos capacitando para tratar a los que hierran de la misma forma que nos gusta que seamos tratados. Las grandes potencias morales del alma, y aquí la cita la relaciona, las grandes potencias morales del alma son la fe, la esperanza y el amor. Si estas son inactivas, el predicador puede tener todo el celo y fervor que quiera, pero su labor no será aceptada por Dios y no podrá beneficiar a la iglesia. El ministro de Cristo que lleva el mensaje solemne de Dios a la gente debe proceder siempre con justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de Dios. Si está el Espíritu de Cristo en el corazón, inclinará toda facultad del alma a nutrir y proteger a las ovejas de su dehesa, como fiel y verdadero pastor. Y nos dice, el amor es la cadena de oro
que liga mutuamente los corazones con los vínculos voluntarios de amistad, ternura y fiel constancia que liga al alma a Dios. Y eso es ese es el privilegio que nosotros tenemos, que al manifestar amor por los demás, ellos puedan acercarse a Cristo y puedan unir su alma nuevamente a Dios, reconciliarse, el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado. Bueno, hermanos, algo por decir sobre esto, vamos adelante. Ahora vamos a terminar. Aún, como bien pueden ver ahí, aún faltan unas diapositivas, pero tuvimos la oportunidad de hablar un poco más aparte de lo que está en la presentación, así que por hoy va a estar bien así. Igual recordemos el foco que tenía al principio de esta presentación, porque vamos a retomar. Ahora, ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué puedo yo decir para abrir los ojos ciegos e iluminar el entendimiento espiritual? Debe crucificarse el pecado. Debe realizar el Espíritu Santo una renovación moral completa. Debemos tener el amor de Dios con una fe viva y permanente. La fe, es el oro probado en el fuego. Podemos obtenerlo únicamente de Cristo. Y todo buscador sincero y ferviente llegará a participar de la naturaleza divina. Increíble, participar de la naturaleza divina. Cristo vino a participar de la naturaleza pecaminosa, carne, ¿cierto? Para que nosotros luego pudiéramos participar de su naturaleza divina. ¿Pero cómo? Solamente por medio de Cristo podemos obtener esto. Y nuestra alma, su alma, se llenará de intenso anhelo por conocer la plenitud del amor que supera todo conocimiento. Mientras progrese en la vida divina, podrá comprender mejor las verdades elevadas y ennoblecedoras de la palabra de Dios. Mientras progrese en la vida divina. Cuando nosotros vamos progresando, ¿qué pasa? Vamos entendiendo mejor la palabra de Dios. Y creo que todos aquí podemos dar un positivo acerca de esto, que todos poco a poco estamos entendiendo más. Hay cosas que hace un año no entendíamos y hoy las leemos y decimos, ve, ¿y eso cómo está de claro? ¿Eso por qué es? Porque estamos avanzando. Así que no dejemos de avanzar, hermanos. Mientras progrese en la vida divina, podrá comprender mejor las verdades elevadas y ennoblecedoras de la palabra de Dios, hasta que por contemplación será transformado y capacitado para reflejar la semejanza de su Redentor. Y esa contemplación, ¿cómo la obtenemos? Lo que estamos diciendo al principio. La fuente de agua viva es la palabra de Dios. Solamente estudiándola, solamente haciéndola nuestro amigo constante, es que podemos ser transformados a la imagen de nuestro Redentor. Porque allí se nos da todo lo necesario para entender los motivos que mueven las acciones, las cosas que están profundas y que están muy lejos de nuestro entendimiento como hombres. Han sido reveladas por Dios para que nosotros no seamos autoengañados y engañados por ningún tercero. Así que, hermanos, el llamado siempre va a ser el mismo. Oración y estudio de la palabra de Dios. Acerquémonos cada vez más. Cualquier libro, pero no leyendo como cualquier periódico, sino escudriñando un poquito aquí y otro poquito allí. Jason. ¿Quién pueda, mi hermano? Solo un comentario. Todo buscador sincero, ferviente, llegará a participar de la naturaleza divina. Participar. El concepto que muchos se tienen hoy, que somos dioses. Vamos a buscar ese Dios que está en mí, llevado hacia la samaladera, y ese principio de que ese soplo, ese hálito de vida que viene del Padre, como tal, que viene como tal de Jesús, que es el Creador, siempre está el concepto de que tener como tal ese aliento nos hace nosotros divinos. Y eso es un mal concepto porque ese es el principio por el cual muchas personas creen que al morir, pues su alma o el concepto que tienen de espíritu sigue con vida. Es muy diferente. Participar nos da esa posibilidad por medio de una transformación a otra cosa y que nosotros somos divinos. Super, Cris, muchas gracias. Entonces, recordemos esta cita que es bien interesante. Es un deber nuestro. Debemos crucificar el pecado y el Espíritu Santo realizar una renovación moral completa. Solamente la puede hacer Él. Pidamos que lo haga, que nos aumente el amor, nos aumente la fe, que esto sea permanente en nosotros.
El resto, mis hermanos, muchas gracias por escuchar. Vamos a terminar con esta pequeña cita. Hermana Olivia, bien pueda. Hermanito, sí, yo creo que el pueblo de Dios individualmente, porque Él toca, y si alguno, ¿verdad? Oye mi voz, ¿verdad? Yo toco, Él dice mismo Jesús, ¿verdad? Debemos estar siempre escondidos en esa llaga, en ese costado donde está la sangre, donde está el agua, en ese pacto nuevo, en esa sangre y en esa agua que cayó. ¿Dónde cayó eso? ¿En dónde cayó, hermano? ¿Dónde lo encontró Ron Wyatt? En el pacto, ¿verdad? Ahí donde están los 10 mandamientos. Ese es el amor, esa es la fe. Ahí tenemos que estar nosotros, hermanos, en esa llaga, en ese costado, para poder soportar todo, y también tener presente que estamos en ese pacto nuevo con esa sangre que es Cristo Jesús en la cruz. Dios me lo bendiga, hermanos. Igualmente, hermano. Hermano, bien pueda. Yo quería agregar ahí una última parte alineado con eso que Edison nos está presentando en pantalla y con lo que mencionaba ahora, de un concepto que hace como 2 escuelas sabáticas creo me llamó mucho la atención, y es el concepto de aborrecer el pecado. Pues nosotros siempre decimos que sí, que el pecado lo tenemos que odiarlo, que tenemos que alejarnos, pero cuando el concepto nos muestra el aborrecer el pecado, es donde nos empezamos a desprender un poco de esa reincidencia que tenemos en el pecado, porque es que a veces esas situaciones, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus dificultades y sus pruebas, y a veces se nos vuelve un esfuerzo y un esfuerzo y un esfuerzo, y claro, entonces como somos humanos, muy fácilmente volvemos y caemos. Pero cuando el concepto cambia de que yo, o sea, aborrezco eso, definitivamente ahí es donde empieza a cambiar esa connotación del pecado. Anteriormente, pues a mí me ha costado mucho pensar como una persona que de pronto, bueno, todos tenemos muchas cosas en que cambiar y mejorar, obviamente, pero siempre pienso en las personas que, por ejemplo, tienen una adicción, más que todo a temas de las drogas, porque esto es algo que además empieza a cambiar su forma o el funcionamiento de su cerebro. Entonces, a veces esas personas la tienen más difícil que uno que de pronto es una actitud, una mala actitud o algo particular del carácter. Pero finalmente, hasta que no haya de verdad un sentimiento de aborrecer eso, claro, por eso es que es tan fácil para el ser humano caer, porque nos estamos, entre comillas, privando de algo que nos gusta o de algo que nos hace sentir bien o de algo que de momento sentimos felicidad, pero cuando se cambia ese concepto es que de verdad ahí sí hay un cambio. Y yo antes me preguntaba cómo esas personas logran alejarse de eso. Claro, es que tiene que haber, digamos, ese cambio y ver ese pecado a ese punto, o sea, no algo como que es malo, porque ya sabemos, naturalmente sabemos que es bueno y que es malo, pero no hemos llegado todos al punto de aborrecer el pecado que cada uno tiene encima, y hasta que no logremos llegar a ese punto, difícilmente vamos a dejar de caer y tropezar en la misma piedra. Eso. Súper, muchas gracias. Así es, pidamos a Dios, pues de amor por la verdad, aborrecimiento por el pecado. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y terminamos con esta cita. ¿Ha cometido Dios un error? El mensaje a la Odisea se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Creéis este mensaje? Recordemos a cada uno. ¿Es este el sentir de vuestros corazones o estáis diciendo constantemente, nosotros somos ricos y enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa? ¿Es en vano que la declaración de verdad eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? Dios tiene un pueblo escogido y lo hace depositario de una verdad llena de resultados eternos. Se le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error? ¿Somos ciertamente sus instrumentos elegidos, escogidos? ¿Somos los hombres y las mujeres que deben llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14
para proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? Hasta aquí creo que todos respondemos que sí, ¿cierto? Pero la última pregunta puede cambiar todo. ¿Procedemos como si lo fuéramos? Ojalá que sí, mis hermanos. Que procedamos según corresponde a nuestra fe, dando verdaderos frutos de arrepentimiento, ¿cierto? Y el Señor de toda gracia los bendiga, mis hermanos, y recuerden, Maranata 1031, el Señor. Amén. 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 Maranata 2031. Amén. Hermanos, vamos a orar, por favor. Ponemos el rostro. ¿Alguno quisiera orar particularmente? Haré yo. Tenemos el rostro, por favor. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tu amor ha llegado hasta nosotros, que por tu gracia y misericordia hemos podido vivir un sábado más en comunión con nuestros hermanos, pero especialmente en comunión contigo. Una vez más te has manifestado fiel y amante de esta raza pecadora. Y has permitido que a través de la luz de la palabra aprendiéramos grandes lecciones para purificar nuestra fe, Señor. Somos conscientes de nuestras grandes necesidades porque tú nos has iluminado el entendimiento. Sabemos que hay una brecha de pecado que nos ha separado de ti. Mas, Señor, también has encendido en nosotros una fe que puede soportar todas las pruebas, porque es la fe que tu Hijo amado manifestó y que nos ha sido como ejemplo. Señor, nosotros también queremos ser tus instrumentos y gozar de esa fe, actuar siempre con amor, con bondad, con paciencia, para con todos los que tengamos relación, para que a través nuestro ellos puedan ver, Señor, que hay una mejor forma, que tú has establecido un plan de salvación para todos los que confiadamente se alleguen a ti, que busquen como único y suficiente Salvador, como Redentor de nuestras culpas. Señor, por eso te queremos pedir que aumentes nuestra fe, que nos enseñes cada paso, cada día, cómo debemos comportarnos, qué debemos decir, qué debemos callar, que nos enseñes a amar así como tú nos has amado, y que podamos compartir la esperanza que hay en nosotros con aquellos desesperados, con aquellos que están angustiados, con aquellos que no ven un propósito en la vida, que podamos nosotros ser esos instrumentos y esos canales de luz y de agua que sacie las necesidades de este mundo hambriento, de este mundo necesitado y sediento. Señor, mas somos totalmente indignos, por eso te pedimos que tomes posesión de nosotros, que nuestra voluntad la queremos poner de tu lado, pero somos tan débiles, Señor, somos tan olvidadizos que fácilmente nos desanimamos y nos desesperanzamos. Así aquí, Señor, que ahora no estamos solos los que antes lo estuvimos, y te pedimos por todos los hermanos que nos has dado, para que también los llenes a ellos de tu fe y amor, y que juntos podamos seguir este camino hacia la Canaán celestial, que juntos confiadamente podamos esperarte y recibirte en ese anhelado momento por todos tus hijos. Señor, por favor, perdona todos nuestros pecados y enséñanos en esta nueva semana a seguir por tus caminos. Danos, Señor, la justicia de Cristo y perdónanos, que en su nombre te lo pedimos todo. A Él sea la gloria y honra por todos los siglos. Amén. 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 Amén y amén. Amén.